Bienvenido al canal de Tecnopets. Hoy vamos a hablar sobre limpiar las balatas de nuestra motocicleta. Recuerden ustedes que todavía no terminamos el asentamiento de la Hurricane. Llevamos apenas 1700 kilómetros, pero creo que es necesario darle una limpieza a las balatas. Ya lo hicimos de los lados de aquel y también el trasero. Pero hoy voy a hacerlo de este lado, que sería el izquierdo, con el objetivo de que observes cómo sería lo mejor. Quédate con nosotros. Bien, vamos a empezar con la limpieza de nuestras balatas. Quiero decirte que vamos a utilizar este tipo de llaves que tú ves aquí en el suelo. Son muy económicas y muy accesibles en cualquier ferretería, y si vas a tener este tipo de motocicletas o cualquiera que tenga caliper, te sugiero que las adquieras, porque después de todo se utilizan en cualquier tipo de moto que tengan caliper. En este caso, para rapidez, vamos a utilizar una llave de impacto. También vas a necesitar una lija de 180 por lo menos, un limpiador de carburador y una tabla, porque necesitamos algo que sea plano, con el objetivo de que a la hora de hacer la limpieza de las pastas, esta sea uniforme y no vaya a quedar ciertas ondulaciones, porque lo hicimos con la mano. Bueno, antes de esto quiero decirte algo sobre los frenos. Hace muchas décadas los frenos estaban compuestos por asbesto. Después se dieron cuenta que el asbesto era muy tóxico y entonces cambiaron completamente la composición de las pastas de las balatas. Hoy en día tienen resina y muchos otros elementos. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Pues que las pastas de tus balatas o de esta motocicleta Hurricane trabajan a cierta cantidad de calor. Si excedes el calor o el disco empieza a calentarse, por eso es que está ovulado, para que entre y no se caliente, de tal manera que no repercuta en las balatas. ¿Por qué? Tú has escuchado esa mención de que un carro, un camión, un autobús se quedó sin frenos. No es tanto que se haya quedado sin líquido, o no es tanto que se haya quedado sin balatas. Lo que significa es que se cristalizaron. ¿Por qué? Porque hubo un exceso de calor. Eso quiere decir que las pastas de cualquier motocicleta están hechas para resistir cierto tipo de temperatura. Cuando las balatas, las pastas de las balatas son superados por la temperatura que está corriendo el motor, ya sea de un auto o una motocicleta, entonces estas empiezan a cristalizarse y pierden adherencia sobre el disco o sobre el tambor, según sea el caso. Entonces quiero decirte con esto que las pastas están hechas para exactamente la velocidad a desarrollar de una motocicleta. En este caso, pues aquí nos prometen que 140 kilómetros, que todos sabemos que eso es lo que dice la ficha técnica, pero a la mera hora no se alcanza a desarrollar eso, siempre es un poco menos. Pero una cosa sí es muy cierta: las balatas, la composición de las pastas está para soportar cierta cantidad de temperatura. Cuando son rebasadas por la temperatura, entonces se cristalizan y pierden adherencia. Entonces hay dos maneras de que las pastas o de las balatas pierdan adherencia sobre el disco. Una es por exceso de calor que rebasó la temperatura para que soporten, o la otra es cuando están mojadas. Por eso de ahí que debes de evitar charcos, y es cierto, cuando hay lluvia tienes que ser muy precavido porque las pastas pierden también adherencia. Y repito, pierden adherencia en el exceso de calor porque se cristalizan, y pierden adherencia en la humedad. Para eso es común
elemento que tú debes de tener en cuenta. Bien, vamos a insertar la punta primero en estos dos agujeros, si los puedes observar. Estos dos agujeros en el caso de la Hurricane. ¿Sí? Vamos a quitar estos. ¿Con qué objetivo? Para facilitar sacar las balatas. Ok, correcto. Y entonces vamos por la siguiente. Después de eso, vamos a quitar estos dos tornillos, porque aquí prácticamente las balatas ya están sueltas, pero hace falta entonces quitar ahora ya lo que es el caliper. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si hubiéramos quitado primero estos dos tornillos, a veces tienes que estar aquí forcejeando para poder quitar estas dos y estar manobreando. Entonces es más fácil quitarlos cuando está ahorita estos dos tornillos nos ayudan para que esté fijo esto y tú con mucha facilidad puedas quitarlo. De lo contrario, si lo haces al revés y primero quitas estos dos y después estos dos, el caliper ya se suelta y vuelvo a repetir, vas a estar allí haciendo maniobras. Vamos entonces a quitar los tornillos de aquí arriba. Bien, ya cayó la primera balata, pero si te das cuenta tenemos un pequeño aparentemente inconveniente. No puede salir el caliper porque aquí tenemos el cuentarevoluciones, ¿sí? El velocímetro, y para eso es demasiado fácil. Viene una cinta y la quitamos, la cortamos y este queda ya suelto. Ya tenemos la cinta para que en su debido momento de armar lo ponemos. Entonces, si te das cuenta, ya cayó la primera y quiero que observes lo siguiente. Aquí hay, me voy a apoyar con la punta de esto. Quiero que observes. Aquí hay unos bordecitos. Observa. En esos bordecitos debe de ir, cuando vayamos a armar, debe de ir lo que es la balata. Vuelvo a repetir. Espero que se alcancen a ver estos bordecitos. ¿Sí? Aquí hay uno y aquí está el otro. Y en este, pues va esta parte que aquí va enganchada. Entonces, sí, se va a poner de tal manera que quede de esta forma. Aquí, y vuelvo a repetir, con mucho cuidado, lo vas a poner, mira, si te das cuenta, yo aquí me pasé y están del otro lado de los ganchitos. La balata está del otro lado de los ganchitos, por eso está tan cerrada. Entonces, como tiene estos bordecitos, a la hora de ponerla, hay que volverlo a quitar, separar y retirarlos un poco más. Y aquí ya está. Ya están del otro lado de los bordecitos. Y ahí ya está la abertura que debe de ser para la puesta del disco. Entonces, ya quitamos uno. Y estos que habíamos quitado son para sostener ambas balatas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya nada más los retiramos. Ya que los retiramos, entonces nuestra segunda balata vuelve a caer. Y ya teniendo las dos balatas, quiero que te des cuenta el tipo de desgaste que hubo. Si te das cuenta, brillan porque están cristalizadas. De hecho, quiero yo decirte que las balatas también llevan asentamiento, no solamente el motor. El motor lleva asentamiento hasta los 2000 kilómetros, como dice la ficha técnica. Pero las balatas no dicen que deben de llevar asentamiento, pero deben de llevar asentamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú adquieras la unidad, inmediatamente no empieces a hacer presiones
demasiado altas, aunque vayas a 60 kilómetros cuidando tu motor porque lo estás asentando, pero si a la hora de frenar empiezas a hacer frenadas bruscas, entonces empiezas a tallar y vas a escuchar rechinido. Ese rechinido es exceso de presión. Entonces el asentamiento de las balatas consiste en que tú te anticipes. Si ya ves que viene un tope, desde antes empieza ya a regular tu frenada, empezando primero con el freno trasero y después con el freno delantero. Así se debe de frenar en cualquier circunstancia. Los dos deben de actuar, nunca solamente frenando con el delantero. ¿Por qué razón? Porque la inercia te va a llevar hacia adelante. Entonces empiezas con el trasero muy despacio, inmediatamente aplicas la fuerza en el delantero, pero repito, despacio, de tal manera que empiece el desgaste suavecito de las pastas, ¿sí? Cuando pasa eso, entonces incluso tú vas a escuchar que el rechinido va a ser mucho menor. Si chillan inmediatamente que tú sacas tu unidad, es porque estás rápido, metiendo mucha presión. Entonces, date cuenta que a los 1000 y fracción de kilómetros que llevamos, observa cómo brillan, que es la cristalización, y el desgaste que hubo de un lado, ¿sí? Eso quiere decir que está aquí presionando y no acá. Y ahorita vamos a ver cuáles son las causas. Entonces, ¿cómo las vamos a limpiar? Observa. Hay algunos que utilizan agua, ¿sí? Para después de limpiarlas. ¿Cómo se van a limpiar? Utilizamos una tabla y ponemos la lija de esta manera. No lo vamos a hacer con la mano porque te vuelvo a repetir, puede ser que posiblemente, a lo mejor sean prejuicios personales, pero yo sé lo que te digo, hay algunos que lo hacen con la mano, pero a veces la presión no puede ser constante en las balatas. Entonces no hay mejor que escojas algo que es plano y no vas a tener inconvenientes. Pones tú de esta y de una manera uniforme empiezas tú a hacer un tallado suave, y tú empiezas a ver el desgaste de la pasta. Y si te das cuenta, falta un poquito más y lo seguimos haciendo. Correcto, entonces ya hicimos nuestra limpieza de nuestras dos pastas, balatas, sobre una superficie plana. Te das cuenta todo lo que arrojó, toda la suciedad, y ya están listas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Prosigue la limpieza. Algunos utilizan agua, pero si vas a utilizar agua, que es lo que no te recomiendo, entonces no utilices tus balatas inmediatamente. ¿Por qué razón? Recuerda que te dije que las balatas pierden adherencia cuando son superadas en la temperatura que puede soportar la pasta o con la humedad. Entonces, si tú las metes al agua, pues tienes que esperar a que sequen para que estas puedan adherirse completamente. Estas, igual que las llantas por eso se necesitan que calentar. Por eso es que tú ves que en las de 600 o más empiezan a hacer algún tipo de zigzagueo para calentar el caucho de los compuestos de las llantas. No es la excepción las de menor cilindrada. No se trata de que tú vayas haciendo zigzagueos, pero sí por lo menos unos 3-4 kilómetros vete a una velocidad promedio para que tus llantas también empiecen a agarrar el calor suficiente, porque en el calor el compuesto de las llantas tiene cierta adherencia. Por supuesto que eso ya depende de la calidad de las llantas, unas van a tener más, otras van a tener menos, pero esto también es lo mismo. A cierto rango de temperatura, las balatas cuando están calientes van a tener mejor adherencia en el momento en que tú frenas.
y van a perder adherencia cuando son superadas en la temperatura o cuando están húmedas o mojadas, pierden adherencia. Entonces, si vas a usar agua, que es lo que repito, no te recomiendo, pero pues ya no hay otra, entonces usa el agua, pero espérate a que se sequen ya puestas por lo menos una cantidad que tú creas conveniente. Si no, lo mejor es que tú uses el Carboclean que nosotros oímos, o si no también con gasolina. ¿Por qué razón? Porque cuando tú las limpias, este tipo de material, recuerda, no solamente es abrasivo, te va a ayudar a quitarle otro tipo de impurezas. Observa cómo salen, prietas, negras. Las puedes lavar de este lado, sin necesidad de usar brochas, sin necesidad de tallarlas, tú las puedes utilizar. ¿Sí? Y entonces, una vez que ya están así, recuerda que este tipo de líquido es demasiado volátil y si te das cuenta ya empieza a secarse. Entonces, cuando ya prácticamente terminemos de instalarlas, ya están listas para ser utilizadas. Por eso te digo que lo mejor es utilizar este tipo de sustancia. Mira, si te das cuenta, ve que empieza a secarse. No hubiese sido lo mismo si utilizaras agua, y lo mejor es eso, que utilices o gasolina o estos líquidos químicos con el objetivo de que se sequen rápido. Observa cómo se están secando de tal manera que puedan ser utilizados. Entonces, una vez que se están secando rápido para poder ser utilizados, hay que darle a los pistones una limpiadita también, porque eso es importante. Y lo haces, observa toda la mugre, grasa que sale, y eso a ti te debe de ayudar a mantener y sacar todo tipo de impurezas en tu caliper. Ya que le quitaste todo lo más posible y ya quedaron limpias, observa, esto va a permitir que el lodo, mugre, grasas, todo lo que se le haya adherido ya está listo. Bien, correcto. Una vez que ya están, fíjate, secas y listas, bonitas, parejitas en su limpieza, vas a poner primero los dos pernos que quitamos. ¿Por qué razón? Porque estos, recuerda que van a atravesar para sostener. Entonces, estos agujeros deben de quedar aquí. Vas a ponerla así y vas a hacer una ligera presión. Una ligera presión con el objetivo de que entren los pernos. ¿Sí? Ya están entonces los dos pernos sosteniendo esta balata, ya están dentro, y no las pongas hasta acá. ¿Por qué? Porque ahora falta la otra, ¿sí? La que debe de ir aquí puesta. Y recuerda que debe esta de ir colocada antes de las dos cejitas, para que tú puedes dejarla de esta, y lo que haces es atravesarlas. Y ya está puesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Apretarlas, pero las vamos a apretar ya puestas para que no estemos aquí, vuelvo a repetir, haciendo, ¿cómo se llama?, fuerza innecesaria. Pero esta es la abertura del disco, si te das cuenta, ya lo atravesamos y está la abertura. Al fondo se ven los dos tornillos, y eso es todo. Vamos entonces a lo siguiente, a poner el caliper en su lugar. Bien, entonces ahora vamos a apretar. Ya están estos puestos, ya está puesto el caliper. Las dos pastas quedaron en medio de lo que es el disco. Entonces pones las dos pastas así, ya quedaron así. Entonces ya lo único que hay que hacer es atravesar para que estos dos tornillos, dos pernos, sujeten bien las dos balatas.
Y eso es a lo que vamos a proceder a hacer. Correcto, entonces hacemos. Ya quedó. No hay necesidad de darle mucho torque. Y listo, ya está puesto. ¿Qué es lo que sigue? Acomodar entonces nuestro velocímetro. Y le vamos a poner su cintilla. Bueno, hemos terminado entonces con la limpieza. Ya le pusimos el cintillo para que agarre lo que es el chicote del velocímetro. Cortamos el excedente. Y ya está listo. Listo, entonces vamos a comprobar ahora que nuestro freno sí, y veo que sí funciona. Los pistones avientan muy bien las balatas. Y listo. Espero que te haya servido esta pequeña información de cómo debes de limpiar tus balatas. Todas las que tengan caliper, ese sería el proceso. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda que aquí en Tecnopit siempre vamos a buscar la manera de cómo ayudarte para hacer mecánica en tu mismo patio, garage, casa, o si la llevas a tu taller, que te des cuenta que esos son los pasos a seguir. Gracias por estar con nosotros. No se te olvide darle like y suscribirte.